Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es lunes 27 de diciembre y este es el Evangelio según San Juan, capítulo 20 del 2 al 8. El primer día de la semana, al rayar el alba, antes de salir el sol, María Magdalena fue al sepulcro y vio la piedra quitada. Entonces fue corriendo a decírselo a Simón Pedro y al otro discípulo preferido de Jesús. Les dijo: se han llevado el sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron corriendo hacia el sepulcro, los dos juntos. El otro discípulo corrió más que Pedro y llegó antes al sepulcro. Se asomó y vio los lienzos por el suelo, pero no entró. Enseguida llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo. El sudario con que le habían envuelto la cabeza no estaba en el suelo con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Vio y creyó, pues no había entendido aún la escritura según la cual Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. Los discípulos se volvieron a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy la iglesia nos invita a que hagamos lectura sobre un testimonio muy fuerte que es precisamente Juan Evangelista, porque hoy es el día de San Juan Evangelista. Y por eso le hace un reconocimiento de cosas bonitas que pasan acá, ¿no? El respeto de Juan, qué respeto y la humildad de Juan. Juan es más joven que Pedro, llega primero y sin embargo no es capaz. ¿Listo? Porque para que vea que el primero es el primero. Aquí hay una evidencia de que la cabeza de los apóstoles sí es Pedro. Aunque nuestros hermanos separados no lo entienden y no lo aceptan, pero aquí queda una evidencia. Es primero. Primero es Pedro. Eso lo deja claro, bien claro Juan. No, primero que entre Pedro. ¿Cierto? Yo llegué primero, soy más joven, soy más rápido, pero primero el primero, ¿cierto? Primero Pedro, ¿sí? Entonces, aquí hay un tema muy bonito sobre eso de la sumisión precisamente a nuestra jerarquía, ¿no? Es que eso es increíble con la jerarquía, como no nos gusta. Sí, a nosotros nos gusta la jerarquía, nos gusta la rebeldía, oponernos, irnos en contra sobre todo de Dios, ¿cierto? No obedecer su proyecto, yo vivir a mis anchas, yo vivirlo como yo quiero. Entonces, aquí Juan nos da un ejemplo de respeto a la jerarquía, ¿sí? Otro ejemplo es muy bonito que también es de fe, ¿no? Porque María Magdalena llegó a contarles y rápido se fueron los dos, ¿cierto? Juan y Pedro. Se dice que Pedro es el discípulo de la fe, pero aquí nos da una evidencia muy bonita Juan de la fe también de él, porque corrió inmediatamente a ver qué era, que quería también ver eso que estaba diciendo María Magdalena, ¿sí? Y lo otro, entonces dice aquí, después de que sí entra Pedro, dice, entonces entró el otro discípulo que había llegado antes del sepulcro, vio y creyó, pues no había entendido las escrituras, ¿cierto? Nosotros no hemos entendido muchas veces las escrituras, ¿cierto? Y estamos esperando ver para creer, desafortunadamente, ¿sí? O sea que aquí sí nos manda también una reflexión sobre un aspecto negativo de Juan. Y que yo ahora sí que entiendo, pues obviamente si hubiera estado en el puesto de Juan, que también hubiera pasado lo mismo. Pero sin embargo nos pasa a todos, ¿no? Que no creemos muchas veces y hasta que no vemos no creemos, ¿sí? Entonces vio y creyó, pues no había entendido las escrituras. Por eso tenemos que estudiarlas. Por eso tenemos que leer a los que la estudian. Yo no me puedo, créanme, que yo no me puedo poner a decirles a ustedes, yo tengo mucha responsabilidad con una iglesia, yo no puedo decir lo que a mí me gusta, lo que a mí se me ocurra. Sí, entonces si yo hablo, por ejemplo, ahorita que está hablando sobre el primado apostólico en Pedro, es porque la iglesia me lo enseña. Yo no puedo decir lo que a mí me gusta y lo que a mí me parece como si lo hacen los hermanos evangélicos. Ellos dicen, porque ellos dicen que dizque, y eso está muy claro aquí en la palabra, que no podemos interpretar, eso lo dice acá, Dios lo dice muy claro, que no podemos interpretar las escrituras según nuestro antojo, según nuestra percepción, según lo que nosotros queremos. No. Nosotros tenemos que tener gente que nos enseña. Yo me doy a la tarea de exponer sobre los evangelios, pero en base a una iglesia que es la que me propone entender mejor todas las escrituras, ¿cierto? Porque hay que hacerlo así. Y en eso entonces ya empiezo a entenderla mejor, porque tengo una iglesia que me propone entenderla mejor. Tengo unos santos a los que el Señor les ha declarado, les ha revelado muchas cosas, entonces te entiendo mejor, porque el santo entonces dice, en tal pasaje quiere decir esto Dios. Entonces por eso es tan importante que nosotros estemos siempre en esa sumisión.
¿sí? En este día de San Juan Apóstol, pues debemos darnos cuenta que por todo y que era el discípulo amado, con todo y que era el discípulo amado, pues sin embargo le faltaba madurez, ¿cierto? Le faltaba madurez. Ya después lo vamos a escuchar en sus cartas, porque una cosa es el Evangelio, después vamos a escucharlo en sus cartas, totalmente sapiente, muy santificado, muy conocedor, con mucha jerarquía a propósito, y como siempre, también sumiso a Pedro, aunque le duele a algunos que eso no esté expuesto. Pues sí, en Hechos de los Apóstoles es importantísimo que Juan está siempre con Pedro y Pedro es el que lleva la batuta, siempre, eso es evidentísimo. Entonces debemos entender sobre la importancia de esta humildad, de esta sumisión a la jerarquía de Dios y a que, como Juan, aunque en principio no entendamos, las Escrituras, sigamos dejándonos llevar de la revelación de Dios para que podamos ser más coherentes con respecto a ella. La gloria es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.